Capítulo 4. El desafío del cambio. La mañana en la mansión Gremory era tranquila. El sol apenas asomaba por las ventanas, bañando la habitación con una cálida luz dorada. Riser Phoenix, aún medio dormido, se encontraba tumbado en la cama, disfrutando de la comodidad del lujoso colchón. A su lado, Rias Gremory dormía profundamente, su cabello rojo esparcido sobre la almohada como una cascada de fuego. Desde su boda, las cosas entre ellos habían sido tensas. La relación entre ambos era más un arreglo forzado que un verdadero matrimonio, y la barrera invisible que los separaba era palpable. Riser se levantó con cuidado de no despertarla y se vistió en silencio. El desayuno en la mansión era un evento diario donde todos los miembros del grupo de Rias se reunían. Mientras caminaba hacia el comedor, podía escuchar las risas y charlas de los demás. Un ambiente tan familiar y cálido que a veces lo hacía sentir como un intruso en su propio hogar. Al entrar, todos lo miraron. No era una mirada de bienvenida, sino de expectación y, en algunos casos, de desdén. Especialmente por parte de Issei, quien lo observaba con frialdad. El dragón pervertido aún no superaba el hecho de que Rias ahora estaba casada con Riser, y no con él. «Buenos días», saludó Riser con una sonrisa relajada, tratando de romper el hielo. Akeno fue la primera en responder, con su habitual tono cortés, pero frío. «Buenos días, Riser». Los demás respondieron con murmullos, pero la tensión en el aire era palpable. Rias entró poco después, sentándose en su lugar sin mirar directamente a Riser. El desayuno transcurrió con conversaciones triviales y pequeñas discusiones entre los miembros del grupo, pero Riser notó que aún lo trataban como un extraño. Sabía que ganarse su respeto no iba a ser fácil, y menos cuando Issei seguía alimentando la idea de que él no merecía a Rias. Después del desayuno, Rias y su grupo se dirigieron al salón de entrenamiento para su práctica diaria. Riser decidió acompañarlos, algo que rara vez hacía. Quería demostrarles que no era el mismo arrogante de antes, que estaba dispuesto a mejorar y a integrarse. El salón de entrenamiento era un amplio espacio equipado con todo tipo de herramientas y áreas para el combate. Rias lideraba el entrenamiento, impartiendo órdenes con la confianza y autoridad que siempre la caracterizaban. Riser observaba en silencio, notando la fuerza y habilidad de cada miembro. ¿Vas a quedarte ahí parado todo el día o vas a hacer algo útil?, preguntó Issei, su tono cargado de burla. Riser sonrió con calma, aunque su mirada se endureció un poco. No iba a caer en provocaciones, pero sabía que debía responder de alguna manera. Solo observaba, pero puedo unirme si eso te molesta, replicó, dando un paso adelante. Adelante, entonces. Muéstranos de qué estás hecho, dijo Issei, adoptando una postura desafiante. El reto estaba lanzado. Riser no se acobardó y se preparó para el combate. Quería probar su valía, no solo para Issei, sino para todos. El combate comenzó, y ambos se lanzaron con una intensidad sorprendente. Riser usaba su control del fuego para crear ataques rápidos y precisos, mientras Issei respondía con la fuerza bruta de su Sacred Gear, Boosted Gear. Las llamas y los impactos resonaban en el salón, y cada golpe intercambiado dejaba claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. El enfrentamiento era un choque de personalidades más que de habilidades. Riser, a pesar de su ventaja natural como demonio de alto nivel, se contenía. No quería humillar a Issei, solo demostrar que podía ser fuerte sin ser arrogante. Sin embargo, Issei seguía impulsado por su resentimiento y la idea de proteger a Rias de alguien a quien consideraba indigno. Después de varios intercambios, Rias intervino. «Basta», ordenó con autoridad, interponiéndose entre ambos. «Esto no es una pelea para resolver problemas personales. Si quieren pelear, háganlo con una razón válida». Riser se detuvo inmediatamente, retrocediendo. Issei, sin embargo, seguía respirando con dificultad, su mirada fija en Riser con una mezcla de furia y frustración. «Esto no ha terminado», gruñó Issei antes de retirarse, sin esperar respuesta. Riser suspiró y miró a Rias, quien lo observaba con una expresión difícil de leer. Era como si estuviera evaluándolo, tratando de ver más allá de su fachada alegre y bromista. «No tienes que hacer esto, ¿sabes?», dijo ella, finalmente rompiendo el silencio. «No necesitas probar nada.
Pero quiero hacerlo, respondió Riser con seriedad. Quiero demostrarles que he cambiado, que no soy el mismo que conocieron. Y si eso significa enfrentar a Issei y su rencor, lo haré. Rias lo observó por un momento más antes de asentir levemente. Aún había un largo camino por recorrer, pero ese pequeño intercambio parecía haberle dado a Riser una pizca de esperanza. No todo estaba perdido. Aún podía ganarse un lugar, no solo como el esposo de Rias, sino como alguien digno de su respeto. Con el entrenamiento concluido, Riser se retiró a su habitación, reflexionando sobre lo ocurrido. Sabía que el desafío no solo estaba en las peleas físicas, sino en cambiar las percepciones y los corazones de quienes lo rodeaban. Pero estaba decidido. No iba a rendirse, y aunque el camino fuera difícil, estaba preparado para enfrentarlo, día tras día. Mientras observaba el atardecer desde la ventana, una sonrisa se formó en sus labios. El desafío del cambio apenas comenzaba, pero Riser Phoenix estaba listo para demostrar que, a veces, incluso un fénix puede renacer no solo de sus venidas, sino también de sus errores. Capítulo 5. El renacer del Fénix Adult. La mansión Gremory estaba envuelta en el tranquilo resplandor de la mañana. A pesar del aparente sosiego, la atmósfera estaba cargada de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Riser Phoenix, quien estaba en su habitación ajustando los guantes de su traje habitual, se miraba en el espejo. Su rostro reflejaba confianza, pero también un leve toque de nerviosismo. Sabía que su relación con el grupo de Rias estaba mejorando, aunque el avance era lento y plagado de obstáculos. El entrenamiento del día anterior había dejado huella, especialmente en Issei. Las chispas que habían volado entre ambos no se apagaron con la interrupción de Rias. Solo se avivaron más, preparándose para un inminente incendio. Riser salió de su habitación con una energía renovada. Decidió que hoy sería un día diferente. Intentaría integrarse más, ser un poco más divertido y relajado, demostrando que no solo era un guerrero, sino también alguien con quien se podía pasar un buen rato. En el comedor, los demás ya estaban reunidos, y el ambiente era menos hostil que antes, pero aún distante. Riser se dejó caer en su asiento y, con una sonrisa despreocupada, hizo un comentario al aire. ¿Alguien sabe dónde está mi desayuno o los demonios también nos alimentamos de tensión en este lugar? Algunos, como Akeno, no pudieron evitar sonreír ante su broma. Incluso Rias, aunque intentó ocultarlo, dejó escapar una pequeña risa. Sin embargo, Issei, quien estaba sentado al otro lado de la mesa, no se mostró tan complacido. Sus ojos se entrecerraron, y su frustración se volvió más evidente. Después del desayuno, todos se dirigieron al patio de entrenamiento, un vasto campo rodeado de altos muros y protegido por poderosas barreras mágicas para evitar que los ataques salieran de control. Los ejercicios comenzaron como siempre, con movimientos rutinarios y prácticas individuales. Sin embargo, el ambiente pronto se volvió pesado cuando Issei, aún resentido, no pudo contener más su enojo. Riser, quiero una revancha, exigió Issei, con su puño apretado y los ojos encendidos con una mezcla de ira y celos. Riser, sorprendido por la confrontación tan directa, arqueó una ceja. Sabía que el chico estaba molesto, pero no esperaba que se atreviera a desafiarlo tan pronto y con tanta hostilidad. ¿Otra vez? Riser se rió, tratando de suavizar el ambiente. ¿No te cansaste ayer de revivir una lección gratis? Issei no estaba de humor para bromas. Su Sacred Gear, Boosted Gear, brilló con una luz roja intensa, y el rugido de Drake resonó en el aire. Rias intentó intervenir, pero Issei la ignoró. No era solo una pelea. Era su manera de intentar recuperar el control sobre la situación y, en su mente, sobre Rias. No te tomes esto a la ligera, Phoenix. Esta vez, no voy a contenerme, gruñó Issei, activando un impulso de poder que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Riser observó el despliegue de energía y suspiró. Sabía que no tenía opción, y aunque no quería que las cosas se pusieran feas, tampoco iba a dejar que Issei lo pisoteara frente a todos. Decidido, Riser se preparó, su expresión se tornó más seria, pero aún conservaba ese toque bromista en su mirada. Si insistes tanto, supongo que no puedo decir que no. Solo no te arrepientas después, respondió, sus manos envueltas en llamas naranjas.
El combate comenzó de inmediato. Issei cargó contra Riser con una furia desmedida, golpeando con una fuerza que resonaba en todo el patio. Riser esquivaba los ataques con agilidad, respondiendo con ráfagas de fuego y movimientos ágiles. Sin embargo, Issei estaba decidido a no ceder terreno, impulsado por la rabia y su obsesión por demostrar que él era el verdadero protector de Rias. A medida que la pelea se intensificaba, algo dentro de Riser comenzó a cambiar. Sentía una presión en su pecho, una energía que nunca había experimentado antes. Sus llamas, usualmente naranjas y doradas, empezaron a tomar un tono azul brillante, dentelleando con una intensidad que hacía vibrar el aire a su alrededor. Era una sensación abrumadora, como si un nuevo poder se estuviera despertando, más feroz y ardiente que nunca. ¿Qué demonios?, murmuró Riser, observando sus propias manos con asombro. Issei no se detuvo, lanzándose nuevamente con un golpe potenciado por su voz Gear. Pero Riser, ahora rodeado por las llamas azules, lo bloqueó con una facilidad desconcertante. El impacto hizo que una onda de choque se extendiera por todo el campo, y Riser, por primera vez, sintió que algo había cambiado fundamentalmente en él. ¿Esto es, el Fénix Azul?, se preguntó en voz alta, recordando las leyendas de su familia sobre un poder que solo se despertaba en situaciones extremas. Riser se rió, pero esta vez no era solo diversión. Había una emoción nueva en su risa, una mezcla de poder y libertad. El fuego azul no solo era más fuerte, sino también más rápido y más destructivo. Cada movimiento de Riser parecía más fluido y preciso, como si estuviera sincronizado perfectamente con su nuevo poder. Issei, sin embargo, no retrocedió. Estaba cegado por su frustración y no se daba cuenta del peligro en el que se estaba metiendo. Los ataques se volvieron más salvajes, y Riser, aunque disfrutaba del desafío, comenzaba a perder la paciencia. Ya basta, Issei. No quiero lastimarte, advirtió Riser, su tono aún divertido, pero con un filo peligroso. Pero Issei no escuchó, lanzándose una vez más. Fue entonces cuando Riser, impulsado por su nuevo poder, liberó una explosión de llamas azules que envolvieron a Issei y lo arrojaron al suelo. El impacto fue tan fuerte que incluso las barreras del campo temblaron, y el silencio se apoderó del lugar. Issei estaba en el suelo, aturdido, pero no gravemente herido gracias a su Sacred Gear. Riser, de pie sobre él, observó sus manos brillando con el fuego azul, y su expresión se tornó seria. Sabía que había cruzado un límite, que este poder no era algo para tomarse a la ligera. Ria se acercó rápidamente, preocupada tanto por Issei como por lo que acababa de presenciar. Riser, ¿qué fue eso?, preguntó, sus ojos fijos en él, tratando de entender el alcance de su nueva habilidad. Riser, recuperando su usual actitud relajada, se encogió de hombros, aunque su mirada aún brillaba con esa chispa azul. Supongo que el Fénix en mí también tenía algunas sorpresas guardadas. Sonrió, aunque detrás de esa sonrisa había un destello de advertencia, tanto para Issei como para él mismo. Pero créeme, Rias, aún tengo mucho que aprender sobre este poder. Mientras ayudaba a Issei a ponerse de pie, Riser entendió que el despertar del Fénix Azul no solo le daba más fuerza, sino también una responsabilidad mayor. Ahora, más que nunca, tendría que aprender a controlar su temperamento y ese nuevo fuego dentro de él. Porque el verdadero desafío no era derrotar a sus enemigos, sino controlar el poder que ardía en su interior. El renacer del Fénix Azul había comenzado, y con él, una nueva etapa en la vida de Riser Phoenix. Una etapa llena de desafíos, risas y un fuego que jamás podría ser apagado. Capítulo 6. Controlar el fuego interior. El despertar del Fénix Azul había dejado en todos. Riser Phoenix se sentía más poderoso, pero también más consciente de la responsabilidad que ese nuevo poder conllevaba. Las llamas azules eran más que una muestra de fuerza. Eran un reflejo de su propia naturaleza, un símbolo de su renacimiento personal. A medida que los días pasaban, la mansión Gremory estaba llena de un aire de expectación y un poco de incertidumbre. Riser había demostrado que no era el mismo demonio arrogante que todos conocían, pero también había dejado en claro que sus nuevos poderes podían ser peligrosos. La mañana comenzó tranquila, pero el ambiente se sentía tenso.
Riser decidió levantarse temprano y dirigirse al jardín trasero, buscando un momento de soledad. Se sentó en una roca grande, cerrando los ojos y respirando profundamente. Las llamas azules aún latían en su interior, una presencia constante que ardía con intensidad. ¿Cómo voy a controlar esto?, se preguntó en voz baja, observando cómo una pequeña llama azul se formaba en la palma de su mano antes de desvanecerse. Rías se acercó silenciosamente, observando a su esposo desde la distancia antes de decidirse a hablar. Había visto el cambio en él, y aunque aún era cautelosa, no podía negar que Riser estaba haciendo un esfuerzo genuino por adaptarse. ¿Puedo sentarme?, preguntó Rías, rompiendo el silencio. Riser la miró y sonrió, asintiendo con la cabeza. Claro, Rías. Eres la dueña de la casa, después de todo. Rías se sentó a su lado, contemplando el jardín. El sol de la mañana brillaba suavemente, iluminando las flores y creando un contraste hermoso con las llamas azules de Riser. Lo que pasó ayer fue impresionante y aterrador a la vez, dijo Rías con sinceridad. Pero sé que tú tampoco lo esperabas. Riser asintió, todavía jugando con la pequeña llama azul que bailaba entre sus dedos. Sí, fue como si algo en mí hubiera despertado. Algo que ni siquiera sabía que tenía. Riser se rió suavemente, aunque su risa tenía un matiz de preocupación. Nunca he sido bueno controlando mi temperamento, pero esto es otro nivel. Rías lo miró con atención. Sabía lo difícil que debía ser para él, especialmente después de su confrontación con Issei. Riser no solo tenía que luchar contra su pasado, sino también contra el nuevo poder que había despertado. No estás solo en esto, Riser. Podemos ayudarte, ofreció Rías, colocando una mano sobre la suya. Su gesto fue sincero, un pequeño puente tendido entre ellos. Riser aprendió el gesto, pero sabía que el camino para controlar el Fénix azul era algo que tendría que recorrer por sí mismo, al menos en parte. Gracias, Rías. No voy a mentir, tenerte a ti y a los demás cerca ha de que todo esto sea un poco más soportable. Pero tengo que aprender a dominarlo por mi cuenta, o este poder me consumirá. Riser apretó la mano de Rías suavemente antes de soltarla. Antes de que la conversación pudiera continuar, Issei apareció en el jardín, su expresión aún reflejaba algo de resentimiento, pero también una determinación nueva. Había pasado la noche reflexionando sobre su derrota y lo que realmente significaba el nuevo poder de Riser. Necesitamos hablar, dijo Issei, mirando directamente a Riser. Rías se levantó, sabiendo que era mejor dejarlos solos para resolver sus diferencias. Riser, aunque sorprendido, asintió y se puso de pie, enfrentando a Issei con una mirada tranquila pero firme. ¿Sobre qué quieres hablar?, preguntó Riser, cruzando los brazos y adoptando una postura más relajada. Issei respiró hondo, tratando de controlar su propio temperamento. La última pelea había sido un golpe a su orgullo, pero también una llamada de atención sobre su comportamiento. Sé que te he estado tratando mal desde que llegaste. No confío en ti, Riser. Y lo que pasó ayer, me hizo darme cuenta de que no eres el mismo de antes. Pero eso no cambia el hecho de que no soporto verte con Rías. Issei apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Riser lo escuchó en silencio, entendiendo por primera vez que el problema de Issei no solo era la rabia, sino también el miedo a perder a la persona que más le importaba. No espero que confíes en mí de la noche a la mañana, Issei. Pero tienes que entender que no estoy aquí para quitarte nada, dijo Riser con seriedad, pero manteniendo ese toque despreocupado en su voz. Yo también estoy tratando de cambiar, y sí, cometí errores. Pero quiero proteger a Rías tanto como tú. Issei lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Aunque todavía no estaba convencido, había algo en la sinceridad de Riser que lo hacía reconsiderar sus prejuicios. Tienes razón, y aunque no quiera admitirlo, me doy cuenta de que esto no se trata solo de ti. Issei bajó la mirada, avergonzado. Tal vez me dejé llevar por los celos, y eso es algo que tengo que arreglar. Riser sonrió, dándole una palmada en el hombro. Tranquilo, dragón. Todos tenemos nuestras luchas. La mía ahora es aprender a controlar estas llamas antes de que acabe codinándome a mí mismo. Y créeme, el fuego azul no se apaga con cualquier cosa.
La conversación se sintió como un pequeño avance, un paso hacia la reconciliación, aunque el camino aún era largo. Issei asintió y, por primera vez, ofreció su mano para estrechar la de Riser. No me caes bien todavía, pero, supongo que podría intentar entenderte. Riser adoptó el apretón de manos, riendo suavemente. Eso ya es más de lo que esperaba. Después de su charla, Riser se dirigió al salón de entrenamiento. Quería poner a prueba sus nuevas habilidades y aprender a controlar su ira, que ahora se manifestaba junto con su poder. Cada vez que sentía la frustración crecer dentro de él, las llamas azules respondían, aumentando su intensidad. Tenía que aprender a mantenerlas bajo control si quería evitar que ese fuego lo dominara. Durante horas, Riser entrenó solo, creando llamas azules de diferentes tamaños y formas, tratando de encontrar el equilibrio entre poder y control. A medida que el sol comenzaba a ponerse, su cuerpo estaba cubierto de sudor, y las llamas azules brillaban tenuemente a su alrededor. En ese momento, Rias apareció en la puerta del salón, observándolo con una mezcla de admiración y preocupación. A pesar de todo, había algo en la determinación de Riser que le hacía sentir que había esperanza para él. Riser, tienes que descansar. No puedes controlar tu poder si te exiges demasiado, dijo Rias, caminando hacia él. Riser la miró, respirando profundamente antes de dejar que las llamas azules se extinguieran. Tienes razón. A veces olvido que no soy invencible, incluso siendo un fénix, dijo con una sonrisa cansada, pero genuina. Rias se acercó más y, por primera vez, lo abrazó suavemente, sorprendiendo a Riser. No tienes que hacerlo solo. Todos estamos aquí para apoyarte, incluso Issei, aunque no lo demuestre. Rias se separó un poco, mirándolo a los ojos. Eres parte de esta familia ahora, y no importa cuánto te cueste aceptarlo. Riser sintió algo cálido y reconfortante en esas palabras, más poderoso que cualquier llama azul. Sabía que, con el apoyo de Rias y los demás, tenía una oportunidad real de controlar su poder y demostrar que, a pesar de todo, podía ser alguien digno de confianza. El sol se puso, dejando el salón en penumbra, pero dentro de Riser brillaba una nueva esperanza. No solo por su habilidad recién descubierta, sino por la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro en el que el Fénix Azul no solo fuera una manifestación de poder, sino también de un cambio profundo y real. Capítulo 7. Forjando lados nuevos y el arte de controlar el Fénix Azul. El amanecer en la mansión Gremory marcaba el comienzo de un nuevo día lleno de promesas y desafíos. Riser Phoenix se despertó temprano, una costumbre que había adquirido recientemente para evitar las miradas incómodas y el bullicio matutino de la casa. No quería empezar el día sintiendo la tensión que aún flotaba en el aire después de su despertar del Fénix Azul. A medida que bajaba al comedor, el aroma del café recién hecho y el sonido de los utensilios lo revivieron. Akeno estaba sirviendo el desayuno con su típica sonrisa calmada y serena. Buenos días, Riser. Te ves más despierto de lo normal, dijo Akeno, lanzando una mirada rápida hacia él mientras colocaba un plato de frutas en la mesa. Riser se encogió de hombros, relajado. No se puede tomar un fuego nuevo durmiendo hasta tarde, ¿no? Bromeó mientras se servía una taza de café. Rias, sentada a la mesa, levantó la vista de unos documentos mágicos que estaba revisando. Me alegra verte tan animado. Hoy pensé que podríamos hacer un pequeño ejercicio de control de poder. Sé que has estado entrenando mucho por tu cuenta, pero quizás podríamos ayudarte a avanzar más rápido. Riser sonrió y asintió. El apoyo de Rias era algo nuevo para él y, aunque apreciaba la ayuda, también sentía la presión de no decepcionarla. Me parece bien. Siempre es mejor practicar en grupo que solo quemando cosas en el jardín, respondió con un tono ligero. Issei llegó al comedor después, con una actitud más calmada de lo habitual, y aunque sus interacciones con Riser seguían siendo un poco tensas, había una especie de tregua no verbal entre ambos. Un acuerdo tácito de que, por ahora, coexistir pacíficamente era lo mejor para todos. La escena del jardín. Un intento de amistad con Koneko tras el desayuno y algunos comentarios triviales, el grupo se dirigió al jardín para los entrenamientos matutinos. Mientras los demás se ocupaban de sus ejercicios, Riser decidió alejarse un poco para no interferir con sus damas azules.
observó a Koneko, quien estaba en una esquina del jardín, practicando movimientos de artes marciales con precisión felina. Sus golpes eran rápidos y certeros, reflejando su seriedad y dedicación al entrenamiento. Koneko siempre había sido la más distante con él, incluso más que Issei. Aunque Riser entendía que su actitud era una mezcla de desconfianza y una naturaleza reservada, había algo en ella que le recordaba a sí mismo en los peores momentos. Esa lucha interna entre el pasado y el presente. Riser se acercó lentamente, sin querer interrumpirla abruptamente. Tienes movimientos impresionantes. A veces olvido lo fuerte que eres, Koneko, dijo con una sonrisa amable. Koneko se detuvo y lo miró con sus ojos dorados, que reflejaban una mezcla de indiferencia y sorpresa ante el cumplido inesperado. No estaba acostumbrada a que Riser se acercara de esa manera, y mucho menos a escuchar palabras amables de él. Gracias, supongo. Su respuesta fue corta y fría, pero Riser notó que había bajado un poco la guardia. Riser, sin desanimarse, decidió intentar una conversación más genuina. Se sentó en una roca cercana y comenzó a observarla mientras continuaba sus movimientos. Sinceramente, quería disculparme contigo. Sé que no hemos tenido la mejor relación, y entiendo que mi presencia aquí no es precisamente bienvenida para ti, dijo Riser, su tono más serio. Pero estoy tratando de cambiar. Ya no soy el tipo arrogante que conociste. Koneko se detuvo y lo observó, analizando sus palabras con la misma precisión que aplicaba en su entrenamiento. Eso está por verse. Las acciones hablan más que las palabras, y no es fácil olvidar lo que hiciste, respondió Koneko, con una frialdad que no buscaba herir, sino ser honesta. Riser asintió, aceptando su comentario sin ofenderse. Tienes razón. No espero que me perdones solo porque estoy haciendo chistes o ayudando más. Pero quiero que sepas que respeto tu fuerza y dedicación. Quizás, algún día podamos entrenar juntos. Aprender de ti no me haría mal, y podría enseñarte un par de cosas sobre las llamas, si te interesa. Koneko frunció el ceño, considerando la oferta. Había visto lo que el Fénix Azul podía hacer y, aunque aún desconfiaba, no podía negar que había algo en Riser que parecía sincero. Sin embargo, no estaba lista para bajar la guardia del todo. Podríamos intentarlo, algún día, respondió Koneko, su tono más suave pero aún distante. Aunque la conversación no cambió todo de inmediato, había un pequeño progreso en su relación. Entrenamiento intenso. Dominando el Fénix Azul más tarde, Rias organizó una sesión de entrenamiento en el salón principal. La idea era que Riser pudiera practicar controlando su fuego bajo la supervisión de todos, con barreras de protección para evitar cualquier daño accidental. Kiba y Zenobia estaban en un extremo, practicando sus técnicas de espada, mientras Akeno y Gasper trabajaban en la predicción de sus ataques mágicos. Riser se encontraba en el centro, sus manos envueltas en las llamas azules. Sentía como la energía pulsaba dentro de él, como un torrente indomable que buscaba liberarse. Concéntrate en tu respiración. Recuerda que el fuego es parte de ti, no solo una herramienta de combate, le indicó Rias, observándolo atentamente. Riser asintió y cerró los ojos, tratando de encontrar ese equilibrio interno. Cada vez que su mente se desviaba hacia los momentos de frustración o rabia, las llamas respondían con más intensidad. Pero ahora, con Rias y los demás cerca, sentía que podía controlarlo mejor. Lo estás haciendo bien, Riser. Solo mantén la calma, comentó Kiba, quien se había detenido un momento para observar. El entrenamiento duró horas. Riser logró crear formas más complejas con sus llamas, como escudos de fuego azul y ataques concentrados que explotaban en un estallido controlado. Sin embargo, el esfuerzo era agotador, y por momentos sentía que su temperamento podría desbordarse. En un intento por lanzar un ataque dirigido hacia un objetivo fijo, Riser perdió brevemente el control y una explosión de fuego azul se desvió hacia Koneko, quien estaba practicando en un extremo. Koneko, sorprendida, logró esquivar con agilidad, pero el impacto dejó una marca en el suelo. Riser, alarmado, corrió hacia ella. Lo siento. No era mi intención, dijo, claramente preocupado. Koneko lo miró, con una mezcla de irritación y sorpresa, pero luego se relajó al ver la genuina preocupación en los ojos de Riser. Está bien, no pasó nada, respondió Koneko, cruzando los brazos.
pero deberías trabajar más en tu control, o alguien podría salir lastimado de verdad. Riser asintió, más decidido que nunca mejorar. Sabía que no solo se trataba de dominar su poder, sino también de demostrarles a los demás que realmente estaba cambiando. Escena de relleno. Una tarde de juegos y nuevos vínculos después del entrenamiento, Rias sugirió que todos tomaran un descanso. Había sido una jornada intensa, y aunque la mayoría estaba cansada, Riser notó que el ambiente se sentía más relajado, como si sus esfuerzos estuvieran comenzando a dar frutos. Esa tarde, Akeno propuso un pequeño juego de cartas en el salón de la mansión. Aunque Riser no era muy aficionado a los juegos, decidió unirse para integrarse más con el grupo. Koneko se sentó cerca de él, con su usual expresión seria, pero de vez en cuando lanzaba pequeñas miradas curiosas hacia Riser, como si tratara de comprenderlo mejor. Durante el juego, Riser no perdió la oportunidad de hacer bromas ligeras, riéndose de sus propias malas jugadas y provocando a los demás con comentarios amistosos. Koneko, tienes una cara de póker insuperable. Seguro que en otro mundo serías una profesional en Las Vegas, comentó Riser, sonriendo. Koneko, aunque no lo demostró, se sintió un poco más cómoda. Incluso dejó escapar una pequeña sonrisa antes de devolverle el comentario. Y tú serías el tipo que pierde todo su dinero en la primera ronda. La sala estalló en risas, y por un momento, la tensión que siempre había existido entre Riser y los demás se disolvió. Era una simple tarde de juegos, pero para Riser, fue un avance significativo. Estaba empezando a encajar, a ser adaptado, y a demostrar que había más en él que solo el arrogante demonio que todos conocían. Noche tranquila. Reflexiones y compromisos más tarde esa noche, Riser se retiró a su habitación, agotado pero satisfecho con los progresos del día. Encendió una pequeña lámpara en su escritorio y se dejó caer en una silla, observando la tenue luz que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Había sido un día lleno de pequeños triunfos y también de desafíos, pero lo que más le había marcado era el cambio en la actitud de Koneko y la forma en que, poco a poco, estaba siendo adoptado por los demás. Mientras miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, los pensamientos de Riser volvieron a los momentos de entrenamiento. El control de las damas azules todavía era inestable. Sentía que había un poder descomunal dentro de él, uno que, aunque impresionante, podía volverse peligroso si no lo dominaba por completo. «Tengo que mejorar», pensó para sí mismo. Sabía que el poder del Fénix Azul no solo representaba una fuerza impresionante, sino también una prueba constante de su temperamento y autocontrol. Justo en ese momento, Rias apareció en la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Se apoyó en el marco, con una expresión entre seria y preocupada. «Estás progresando mucho, Riser. Pero noto que aún te cuesta controlar esas llamas», dijo Rias, entrando lentamente en la habitación y sentándose en la cama, cerca de él. Riser suspiró, frotándose la nuca con cierta frustración. «Lo sé, Rias. Es como intentar contener un océano en una botella. Puedo sentir la energía queriendo desbordarse a cada momento. Intento mantener la calma, pero a veces es más difícil de lo que parece». Rias lo observó con una mezcla de comprensión y firmeza. La calma es clave, pero también es importante entender que no estás solo en esto. Todos estamos aquí para ayudarte, incluso si algunos aún tienen sus dudas. Hoy Koneko te dio una oportunidad, y eso no es algo que haga fácilmente. Sigue demostrando que mereces su confianza, y no solo controlarás tu poder, sino que también te ganarás a todos nosotros. Riser asintió, sintiendo el peso de sus palabras. No solo luchaba contra su propio poder, sino también contra las percepciones que todos tenían de él. Y, más que eso, luchaba por demostrarse a sí mismo que era más que el arrogante noble que solía ser. «Gracias, Rias. Realmente lo aprecio. No es fácil cambiar, pero estoy decidido a hacerlo. No solo por ti, sino por mí mismo. Quiero ser alguien en quien todos puedan confiar, no solo un demonio con un gran poder». Rias sonrió suavemente y se levantó, apoyando una mano en su hombro antes de salir de la habitación. «Lo estás logrando, Riser. Un paso a la vez». Cuando Rias se fue, Riser se quedó en silencio, pensando en todo lo que había sucedido. Había avanzado mucho desde su llegada, y aunque el camino aún era largo, ya no se sentía tan solo en su lucha.
Con un renovado sentido de determinación, se puso de pie y miró sus manos, envolviéndolas en llamas azules una vez más. Mañana será otro día para mejorar, se dijo